Y ahora vamos a abordar algunos temas más serios. Vamos a hablar sobre los productos animales en nuestro siglo. Y lo he titulado, Sentado sobre una bomba de tiempo. Una vez más, para mostrarles la universidad, donde se han realizado algunas de estas investigaciones. Los principales tipos de cáncer en la sociedad occidental: el cáncer de páncreas, el cáncer de próstata y el cáncer colorectal en los hombres son los tres tipos de cáncer que afectan en mayor medida a los hombres. El cáncer de próstata en la vejez es muy frecuente, y el cáncer colorectal en la mediana edad, y también en la vejez es muy frecuente. Y se trata de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como ya hemos visto en la conferencia anterior. Y en las mujeres, son el cáncer de páncreas, mama y colorectal, los mismos tres, con el cáncer colorectal desempeñando un papel muy destacado en la vejez entre las mujeres. Y en la última conferencia, ya vimos que estas enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, porque los japoneses se pusieron al nivel de la sociedad occidental al cambiar de uno a otro, tanto en hombres como en mujeres. Ahora bien, aquí está la base de la investigación sobre la próstata en Japón, y uno de sus portavoces dice que los japoneses comen más carne hoy en día que en el pasado. Por lo tanto, han aumentado los casos de enfermedades relacionadas con la grasa, como el cáncer de mama, de colon y de próstata. Son muy conscientes de cuál es el verdadero problema. Y en nuestra última conferencia, ya vimos que afecciones causan las principales incidencias de muerte en los Estados Unidos. Y vimos que las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, el cáncer cardiovascular y las enfermedades pulmonares crónicas, eran las tres principales en esa categoría. Y la mala alimentación y la falta de ejercicio eran la causa principal de las enfermedades. Ahora, el consumo de carne es uno de los factores que más contribuyen a las enfermedades en el mundo. Aquí hay un gráfico que muestra el consumo de carne por persona versus el cáncer colorectal. Y de nuevo, cuanto mayor es el consumo de carne por país, mayor es la incidencia de este tipo de cáncer. Nueva Zelanda, por supuesto, es el país con mayor consumo de carne del mundo. Creo que solo la nación africana del sur de África puede competir con los neozelandeses en cuanto al consumo de carne. Ni siquiera Estados Unidos se acerca a Nueva Zelanda. Los neozelandeses creen que el pollo es una verdura. Y el consumo de carne, solo para refrescarles la memoria. El pescado proporcionaba una carga ácida de 7,9 miliequivalente, y la carne, en particular, probablemente sea problemática, porque cuando se calientan juntos aceites, grasas y proteínas cárnicas, se forman sustancias llamadas aminas heterocíclicas. Así que cuando se hace una barbacoa, se forman estos compuestos, por ejemplo, o cuando se hace un asado en el horno. Y estos compuestos son compuestos con estructura de anillo, que contienen nitrógeno, y que se sabe que son cancerígenos, algunos más que otros. Pero, en general, todos son bastante malos. Aquí hay uno. El alfa-C tiene este aspecto, tres pequeños anillos uno al lado del otro. Hay un GLUP2. Son muy similares en estructura. Solo hay una pequeña diferencia en los lugares donde se unen. Si tomamos un trozo de carne típico de cualquier tipo, un trozo de ternera a la parrilla, tendrá 651 microgramos por porción por cada 100 gramos de este producto a alfa-C, la forma metilada de este. Y más abajo en la lista, el pollo a la parrilla tiene 180. Y si pasamos a las sardinas secadas al sol, estas contienen 158 microgramos de IQ. Todos estos compuestos están presentes en estos productos. Por lo tanto, es obvio que cuanto más se consumen, mayor es el riesgo. Esto no significa que se vaya a padecer la enfermedad, sino que se entra en una categoría de mayor riesgo. Por supuesto, también puedes comer anticancerígenos con ello. Eso reduce la categoría de riesgo.
Las proteínas animales y el cáncer de glándulas linfáticas también están muy correlacionados. Nueva Zelanda y Estados Unidos, junto con Dinamarca, lideran el ranking en cuanto a consumo per cápita de proteína bovina. Es decir, consumo de carne de vaca. Y curiosamente, se ha realizado un gran estudio en el que se compara a vegetarianos con no vegetarianos. Las personas que consumían carne más de 4 veces por semana. Observe cómo la diabetes comienza a aumentar a partir de ese momento. Así que si consumes carne 6 veces por semana, tienes 4 veces más riesgo de padecer diabetes que si no lo hicieras. Es sorprendente la correlación entre el consumo de carne y diversas enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Otras enfermedades como el cáncer de ovario y las cardiopatías también están ligeramente correlacionadas y el riesgo aumenta de forma relativa. Un riesgo de 1 significa que no hay riesgo, porque si tienes 2 grupos, 10 en cada grupo, uno se enferma, otro se enferma allá, entonces 1 dividido por 1 es 1. No hay diferencia, ya ves, cualquier cosa más de 1 se vuelve problemático. Así que una vez que llegas a 2, 3, 4, entonces realmente tienes que empezar a tomar notas. Ahora bien, si nos fijamos en nuestro sistema digestivo, que el sistema humano se parece más al de un frutariano, que también consume cereales, y el estómago es el órgano en el que se produce la digestión de las proteínas. Y aquí, en el estómago, hay acidez. Es el único lugar donde hay ácido, y que te permite digerir las proteínas. Si introduces una proteína vegetal, debido a la estructura de la proteína vegetal, el tiempo de digestión es relativamente corto, y no se necesita un medio muy ácido para hacerlo. En cuanto se introduce una proteína vegetal, se evacúa con bastante rapidez, a través del duodeno, y al cabo de unas horas, 3 o 4 como máximo, está fuera. Si se introduce una proteína animal, como la ternera, por ejemplo, o la carne, puede permanecer allí durante 6 horas. Si se añade una proteína como la caseína, por ejemplo, puede permanecer allí durante 10 horas o incluso más. Eso significa mucho más tiempo de exposición al ácido, y también mucho tiempo de fermentación. Básicamente, cuanto menos proteína animal se introduzca, es mejor. Otro problema es que a medida que el producto sale, se analiza aquí arriba, en el extremo superior del intestino delgado, para ver hasta qué punto ha avanzado la digestión. Entonces, hay receptores que miden eso y envían impulsos de regreso, manteniendo el estómago cerrado por periodos de tiempo más largos. En otras palabras, si vas a mezclar, por ejemplo, frutas y carnes juntas o productos vegetales y productos animales juntos, el tiempo de digestión en el estómago está determinado por el eslabón más largo de la cadena. Así que, digamos que pones esas cosas juntas y la proteína animal tarda 6 horas en digerirse, mientras que todo lo demás termina después de 3 a 4 horas. Eso significa que quedan 2 horas de tiempo de fermentación, y se obtienen productos de fermentación, en lugar de los nutrientes reales que se deberían obtener. Por lo tanto, cada vez que se mezclan proteínas animales con la comida, la digestión se vuelve problemática. En el pasado, solían dividir el plato en 4 partes. Lo llaman la dieta básica de 4, y dicen que hay que comer una cuarta parte de verduras, una cuarta parte de carne, una cuarta parte de lácteos, y una cuarta parte de cereales y cosas por el estilo. Hoy en día ya no se hace eso. Dicen que la base de la dieta debe ser los cereales y los granos, luego las frutas y verduras, y después las carnes, las grasas y aceites. Y por supuesto, ni siquiera esta es la mejor forma de expresarlo. Y la razón es que, en cuanto añades carne a tu dieta, tienes todos estos problemas. Pero hay otro problema con los productos animales, y es la magnificación biológica. ¿Qué significa eso? Básicamente, en cualquier cadena alimentaria, a medida que se asciende en la cadena, se concentran las toxinas. Tomemos como ejemplo una toxina como el DDT.
si se encuentra en el agua, en una concentración muy baja, de 0.000003 partes por millón, tan pronto como se pasa al siguiente nivel de la cadena alimentaria, aumenta a 0.04. Ahora bien, se dará cuenta de que se trata de una cifra muy considerable, con 2 decimales, y usted tiene 2, 4, 6 decimales, ha desplazado 4 decimales. Es una capacidad de concentración 10.000 veces mayor. Así que la toxina se concentra una y otra vez. Y cuando llegas a la cima de la cadena alimentaria, puedes tener una concentración de esas toxinas un par de millones de veces mayor. En las aves, por ejemplo, los pelícanos se alimentan de vida marina, peces o lo que sea. Entonces, las cáscaras de sus huevos se vuelven tan delgadas que cuando se sientan sobre ellos, los aplastan debido a los altos niveles de toxinas, y entonces estos animales comienzan a morir. Ahora, exactamente lo mismo ocurre en la ganadería moderna. Verás, las técnicas modernas de ganadería, con granjas industriales son totalmente diferentes a las del pasado, y se pueden obtener concentraciones enormes de toxinas a medida que se asciende en la cadena alimentaria. La gente siempre me dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Las plantas también se rocían con pesticidas. Sí, es cierto, las plantas se rocían, pero los animales comen pesticidas todo el tiempo. Y cuando una vaca pasta en una zona donde se han fumigado algunas áreas, algunas de esas toxinas terminan en los campos y el animal las ingiere. Entonces, como comen todos los días, acumulan y multiplican las toxinas que terminan en los tejidos. Así que los niveles de pesticidas, por ejemplo, en los productos animales pueden ser más altos que en algunas plantas que se rocían directamente. Y luego hay otro problema. Las plantas no obtienen la materia orgánica del suelo. ¿De dónde obtienen las plantas su materia orgánica? La obtienen de la atmósfera, dióxido de carbono y fotosíntesis. Así que construyen su propia materia orgánica. Mientras que un animal come una planta o otro animal, y de hecho incorpora esa criatura a su sistema, y cualquier toxina que obtenga se acumula a medida que se asciende en la cadena alimentaria. Por lo tanto, lo mejor sigue siendo un producto vegetal. Ahora, la ganadería moderna tiene el problema de que crean alimento y se lo dan a los animales, y a veces estos alimentos no son lo que el animal estaba diseñado originalmente para consumir. Así, por ejemplo, en la industria, a lo largo de los años se ha adoptado la idea de que el rumen, la cámara de fermentación, es un lugar donde se puede poner casi cualquier cosa. Por ejemplo, se puede utilizar el estiércol de pollo, que es rico en ácido úrico, como producto de excreción, porque hay bacterias que transforman ese ácido úrico en proteínas, lo descomponen, y permiten que las bacterias construyan proteínas, por lo que se les puede dar estiércol de pollo barato. Pero ese estiércol de pollo también contiene otros compuestos, los productos de desecho de los pollos, y cualquier medicamento que hayan tomado los pollos se incorporará a él. Eso se acumula en los tejidos. Y cuando compras la carne, no solo estás comprando carne, sino también toxinas acumuladas y medicamentos añadidos al sistema. Hemos investigado mucho sobre estas empresas. Tenía la suerte de estar en una universidad de una región del sur de África que antes estaba en desventaja, de poder conseguir que mis alumnos investigaran en casi cualquier instituto, porque podía poner a cualquier empresa entre la espada y la pared. Si les decía que me gustaría ir a investigar a sus instalaciones y utilizar los animales que utilizaban en la industria como objetos de investigación, naturalmente se inclinaban por decir, no. No tiene derecho a entrar en mis instalaciones. Así que jugué mi carta ganadora y les dije, ¿me están diciendo que no están dispuestos a ayudar a los estudiantes de una población anteriormente desfavorecida? Entonces se encontraban entre la espada y la pared y respondían, bueno, y entonces yo entraba y lo hacía.
Por eso, a veces puede parecer que la investigación es perversa, pero en realidad lo que se está haciendo es simplemente seguir el ritmo de la industria. Estos animales habrían pasado por ese proceso de todos modos, y la mitad de ellos siempre se encuentran en una situación mejor que la que habrían tenido antes. No me gusta la experimentación con animales, pero esta es una forma de no iniciarla, simplemente se trabaja con la propia industria. Hoy en día, a los animales se les alimenta con cualquier cosa, desde antibióticos hasta residuos petroquímicos, pasando por todo tipo de manipulaciones. Por ejemplo, en la industria avícola. Algunos cereales son más baratos en algunas estaciones que en otras. Algunos cereales son simplemente más baratos en general, como el trigo, que es más barato que el maíz. Los pollos no digieren muy bien el trigo. Por eso, crean enzimas que les ayudan a tolerarlos. Así que tienes enzimas diseñadas que les das a los animales, que les ayudan a digerir el alimento, lo que te permite darles un alimento más barato para obtener una mayor producción, sin importar que esas enzimas diseñadas causen hemorragias internas en esos animales. Eso no viene al caso. A quien le importa, siempre y cuando sigan creciendo adecuadamente para darte un rendimiento por el dinero invertido. Así es como funciona básicamente. Y dije, dejaré esto porque me gusta el idioma, lo que simplemente significa que el ganado está muriendo por el pienso que se le da. A este ganado se le alimentaba con estiércol de pollo, el cual contenía un ionóforo monoenzimático, que se utilizaba como promotor de crecimiento para los pollos. Y el ganado estaban muriendo a causa de este promotor de crecimiento. Afortunadamente, lograron llevar la mayor parte de este ganado al mercado antes de que muriera. Pero perder todo el ganado es un duro golpe. ¿Y qué con ese, afortunadamente? Eso significa que quienes estaban consumiendo, en una capacidad todavía mayor, lo que contenían esos animales, eran los seres humanos. Entonces, eso va bajando por la cadena alimenticia. El miedo en la cadena alimenticia, las toxinas en las aves de corral de Bélgica, desataron otra ola de ansiedad en Europa. En este caso, se trataba de dioxinas que estaban en la cadena alimentaria. Terminaron en la cadena alimentaria de los cerdos, y terminaron en la cadena alimentaria de los pollos. Y causan cáncer. Por supuesto, son sustancias altamente cancerígenas. Esta es una instalación experimental típica en la que se crían pollos en corrales de engorde como estos. Y en un corral de pollos normal en la industria, se verá así en una situación de puesta de huevos, en la que se meten más pollos en una jaula de los que ésta puede albergar. De modo que siempre están apretujados para que no se pierda energía en términos de movimiento y demás, y lo único que hacen es convertirse en máquinas de poner huevos. Esta es una de las industrias en las que estuve trabajando con estos pollos, y este era uno de mis estudiantes de doctorado. Y alimentábamos a estos pollos con piensos industriales. Algunas industrias tienen diferentes sistemas en diferentes organizaciones. En este sistema en particular, estaban utilizando como uno de los principales ingredientes en la alimentación harina de pescado mezclada con cereales. Y dijimos, muy bien, queremos comparar eso con un pienso que no contenga harina de pescado, ni productos de origen animal. Así que equilibramos las comidas, y conseguimos las proteínas equivalentes y todos los parámetros exactamente iguales. Pero uno recibió un grupo de proteínas procedentes de proteínas animales, y el otro recibió un grupo de proteínas procedentes de proteínas vegetales. Y normalmente así es como se vería un pollo si recibiera proteínas animales. Fíjate en las patas descalcificadas. Estos pollos no podían caminar correctamente. Ahora bien, si compras un muslo de pollo, realmente no te darías cuenta de eso, ¿verdad? ¿A quién le importa que sean así? Pero lo cierto es que la proteína animal estaba causando descalcificación. Luego hicimos otra cosa. Este es el proceso final, en el que se pasa por el matadero, se recoge la sangre al final del proceso, y se redacta todo el experimento.
Este era mi estudiante nigeriano, y lo que ocurre en estos lotes es realmente fascinante. Verán, descubrieron que, para prevenir enfermedades, es bueno administrar bajos niveles de antibióticos como medida preventiva, y hay un efecto secundario que lo hace económicamente viable. Si se añaden los antibióticos, se desvía energía del sistema inmunológico y se destina al crecimiento. Por lo tanto, los antibióticos en niveles bajos actúan como promotores del crecimiento de los pollos. Así que los pollos son alimentados invariablemente con estos niveles bajos de antibióticos. Y estábamos convencidos de que estos niveles bajos de antibióticos acabarían provocando resistencia a los antibióticos, por lo que si alguien consumiera ese pollo y se infectaría, por ejemplo, con salmonela o alguna de estas bacterias presentes en el pollo, y entonces no podría ser tratado cuando llegara a la fase de contraer realmente la enfermedad causada por estas bacterias. Cuando pasan por este proceso, se les queman los picos, para que no se hagan daño entre ellos, y se les amontona en espacios reducidos. Y entonces, por supuesto, la probabilidad de que se produzca un brote de salmonela es muy alta. Alerta sanitaria por los pollos, brote de salmonela en las aves. Y otras enfermedades como la encefalitis, que también se han vuelto muy comunes. Por ejemplo, en Hong Kong, hace solo unos años tuvieron que sacrificar todos los pollos de Hong Kong. Y luego, con el siguiente brote de gripe, tuvieron que sacrificar todos los pollos de Hong Kong. En Malasia, tuvieron que sacrificar todos los cerdos del sur del país, debido a enfermedades de encefalitis. Se trata de enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, y causan encefalitis, es decir, fiebre cerebral. La mayoría de las personas que la contraen pueden morir. Pueden quedar retrasados si sobreviven, discapacitados de forma permanente, o morir. Son enfermedades muy peligrosas que se transmiten de los animales en la actualidad. Es difícil de aceptar. Aquí tenemos a todos estos pollos a los que se les alimenta con bajos niveles de antibióticos. Hay otros medicamentos que se utilizan en la industria animal. El clenbuterol, por ejemplo, es un medicamento que se utiliza en el ganado, para que crezca más rápido. Pero es una droga muy peligrosa para el consumo humano, y está prohibida en la mayoría de los países. Sin embargo, aquí se puede ver que incluso en países como Alemania, se producen escándalos habituales en los que los ganaderos la utilizan en el mercado negro. Verás, si consigues que tu ganado salga al mercado un mes antes, y si tienes 1000 cabezas de ganado, eso supone un gran ahorro económico. Obviamente, si se puede usar de forma clandestina, entonces bien. Ahora se realizan pruebas de clenbuterol con bastante regularidad en Europa, pero en otros países no. En mi país no se realizan pruebas de clenbuterol. Solo se analizan las carnes que se envían a Europa, pero no las que se consumen en el mercado local. Por lo tanto, no se sabe si se están consumiendo estos fármacos o no, ni qué tipo de dopaje se lleva a cabo en los establos. Estos animalitos se crían sin moverse nunca, para que su carne se mantenga tierna. De hecho, para que crezcan rápidamente, se les aprieta tanto que ni siquiera pueden tumbarse. Tienen que pasar toda su vida de pie, solo para ser sacrificados. Mis tipografías se han vuelto locas. Tendré que vivir con ello. Es difícil de tragar. Esto debería ser un delta. El factor T delta S delta H es igual a delta F más T delta S. En realidad parece complicado, pero no lo es. H es la energía total. F es la energía que se destina al crecimiento, y T delta S es la energía que se desperdicia en términos de movimiento, reproducción, termorregulación, y todas las actividades que hacen que un animal sea un animal. Obviamente, si quieres que la energía que les das se vaya al crecimiento, entonces tienes que limitar eso. Así que pones al animal en una jaula donde no pueda moverse, y si no se mueve, no gasta energía.
Controlas la temperatura, así no tiene que gastar energía en eso. Mantienes a los machos y a las hembras separados, y así no gastan energía ni siquiera con mirarse por la cerca. ¿Entiendes lo que digo? Así es como se crían y se mantienen, y así es la ganadería moderna. Y luego, por supuesto, en estos entornos tan concurridos, se siguen utilizando estos antibióticos. Este fue el caso de enterrar el tocino. El error humano contribuyó a la propagación del virus desde los cerdos. Así que los virus de la encefalitis, muy comunes hoy en día en los cerdos. Así que ya ni siquiera nos preocupan las enfermedades porcinas africanas y todas las demás enfermedades parasitarias que afectan a los cerdos. El gran problema son realmente las enfermedades virales y bacterianas que podemos contraer hoy en día. La encefalitis japonesa, una enfermedad mortal, se está propagando entre los granjeros. Por eso tuvieron que sacrificar 300.000 animales, el 10% de todos los cerdos de Malasia, e incluso el mundo médico está diciendo que se deberían prohibir los trasplantes de cerdo, ya sabes, las válvulas cardíacas, etc., que se utilizan para sustituir las válvulas cardíacas en los seres humanos. No se debería seguir haciendo eso porque el virus podría estar presente. Entonces, tu corazón podría funcionar perfectamente, pero morirías de encefalitis. Así que la carne ya no es lo que era en los viejos tiempos, y un trozo de cerdo o un trozo de cualquier otro animal hoy en día es, más que nada, un producto de la inyección. Estos fueron los flagelos más mortales del mundo, aparte del cáncer, las enfermedades cardíacas y todas esas. El principal asesino, entre las enfermedades infecciosas, es la infección respiratoria aguda. De hecho, bacteriana o viral, mata alrededor de 4.3 millones de personas cada año. Diarrea, 3,2 millones. Tuberculosis, 3 millones. Hepatitis B, malaria, sarampión, etc. La lista continúa. Si nos fijamos en las tres primeras infecciones respiratorias agudas, la diarrea y la tuberculosis, las tres se transmiten por animales. Las tres. La tuberculosis se contrae a través de los productos animales, en particular los lácteos, y la diarrea es causada por bacterias, en gran parte procedentes de productos animales. Así que los productos lácteos y cárnicos, algunos de ellos también procedentes de agua contaminada. Pero la mayoría de estas infecciones y las infecciones respiratorias se deben a una disminución de la respuesta inmunitaria, lo que hace posible que se produzcan. Si nos fijamos en mediados de los años 80, veremos que las infecciones bacterianas comenzaron a aumentar en nuestro planeta a mediados de esa década. Así que se disparó. Eso es Campylobacter. Es una bacteria que se encuentra principalmente en el pollo y que causa diarrea. La salmonela es, por supuesto, otra intoxicación alimentaria. También comenzó a aumentar desde mediados de los años 80. Y si miramos el historial veterinario de 1995, nos dirán que sospechaban que se estaban utilizando antibióticos para contrarrestar las prácticas ganaderas. Así que analizaron los antibióticos presentes en la carne de vaca y de pollo, y encontraron penicilina, tetraciclina, streptomicina y todos estos antibióticos. La penicilina ya no se encontraba a mediados de los años 80 porque ya no se utilizaba, ya no funcionaba. Así que estos son los que se utilizaban principalmente en la carne de vaca: tetraciclina, streptomicina, cloranfenicol y gentianina. Y en cualquier muestra analizada, en el 86% de las muestras aleatorias de carne vacuna se encontró ese antibiótico, y en los pollos los porcentajes alcanzaban hasta el 90%. Así que la streptomicina se encontraba en el 93% de los pollos aleatorios. Y de hecho, en la carne vacuna se encuentran principalmente 2 antibióticos diferentes. A veces 3 y, ocasionalmente, 4. Y en los pollos se encontraban principalmente 3 antibióticos diferentes utilizados al mismo tiempo. Es realmente increíble. Durante muchos años habíamos sostenido que la resistencia a los antibióticos provenía de las granjas.
Y entonces los granjeros dijeron, no, proviene del mundo médico. El mundo médico utiliza estos medicamentos en los seres humanos, y por eso es un problema. El mundo médico decía, no, 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 es el granjero quien está usando los antibióticos. Y el granjero decía, no, son los médicos. En otras palabras, ambos se acusaban mutuamente de algo que en realidad los dos estaban haciendo. Entonces diseñamos un experimento muy sencillo para resolver la cuestión, ¿de dónde venía esto? En los años 80, en México, las bacterias resistentes a los antibióticos mostraban una resistencia del 100% a la penicilina. Todas esas bacterias, desde estafilococos hasta salmonelas, eran totalmente resistentes, así que la penicilina no servía para nada a mediados de los 80. En cuanto a los otros antibióticos, a veces eran efectivos, a veces no. ¿Y cómo puede afectarle esta resistencia a los antibióticos? En los años 90, en 1991 y 1992, de repente empezaron a producirse infecciones misteriosas en los hospitales que mataban a personas. Y luego empezaron a aumentar hasta convertirse en una epidemia. Los antibióticos para animales amenazan con provocar epidemias en los hospitales. ¿Y cuál era el problema? Los asesinos internos, todas estas bacterias, ahora eran resistentes a los antibióticos. Y entonces, a finales de los 90, comenzaron las primeras epidemias y los niños empezaron a morir. Una epidemia de intoxicación alimentaria es solo el último desastre japonés, y el ministro de Sanidad japonés se encontraba rodeado de miles de niños enfermos y moribundos. Lo que ocurrió aquí fue que se produjo una gran catástrofe con carne vacuna contaminada con E. coli, y después del colegio, los niños pequeños volvieron a casa desde Sakai y enfermaron. Una epidemia que la Organización Mundial de la Salud declaró sin precedentes en la historia moderna, con 8.500 personas en un pequeño pueblo. Y fue una bacteria E. coli común la que causó el problema. Los niños se quejaban de vómitos y diarrea. Los médicos, asumiendo que se trataba de una simple intoxicación alimentaria, les recetaron antibióticos y los enviaron a casa. ¿Funcionaron los antibióticos? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Debido a que las bacterias eran resistentes a los antibióticos, salían del sistema. Así que la epidemia supuso un duro golpe para la psique japonesa. Miles de personas enfermas. La revista Spiegel publicó un artículo titulado «Huevos mortales» y empaquetó los huevos en un pequeño ataúd. La pregunta era, ¿sigue siendo seguro comer huevos? Entonces comenzaron a promulgarse leyes. Hoy en día, en Europa no se puede pedir un ponche de huevo. No se puede pedir un huevo frito en un restaurante. Si vas a Francia y pides un huevo frito con la yema blanda, vas a la cárcel si el cocinero te lo da. No está permitido. Es ilegal. Así que nada es como era antes. España empezó a introducir la legislación. Luego Bélgica. Finalmente se extendió a toda Europa. Días a la semana que se consumen huevos. Y se empieza a ver que también hay una correlación entre el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el consumo de huevos, y que el cáncer de ovario está muy correlacionado. Así que, cuantos más huevos come una mujer, mayor es la correlación con el cáncer de ovario. Eso sin contar el problema de la salmonela en los huevos. Así que las gallinas empezaron a enfermarse en todo el mundo. Las superbacterias estaban llegando al mundo. Y esto es una revista científica que informó de que la mayoría de las enfermedades, desde la Campylobacter hasta la salmonela, la E. coli y la listeria, que es muy grave. Si contraes una infección por listeria, puedes quedarte ciego. Si estás embarazada, puedes dar a luz a bebés muertos, bebés deformados. Algo terrible. La mayor parte proviene de aves de corral, leche cruda, agua sin tratar, huevos, aves de corral, carne molida, leche cruda, los alimentos listos para consumir, los mariscos y el pescado. Son la principal causa de estas infecciones.
Por eso queríamos resolver el problema. ¿Proviene de la granja o del mundo médico? Así que diseñamos un experimento muy sencillo. De hecho, fuimos los primeros en demostrarlo. Estamos muy satisfechos con ello. Y realizamos este pequeño experimento. Fuimos a un matadero y razonamos que si tomábamos una muestra de los animales tal y como llegaban de la granja y analizábamos esa carne, para determinar la resistencia a los antibióticos de las bacterias presentes en ella, y la comparábamos, por ejemplo, con la carne del minorista, que no ha sido manipulada por muchas personas a lo largo de la cadena, hasta llegar finalmente a los estantes del supermercado. Deberíamos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, tomemos cualquiera, los estafilococos, y en el matadero observamos que las bacterias, al proceder del matadero, mostraban una resistencia al 90,5% a la tetraciclina. Pero cuando fuimos al minorista, solo encontramos una resistencia del 79,5%, y eso fue bastante constante en toda la línea. 7,9 frente a 3,9, 93,7 frente a 72,4, 14,3 frente a 7, 17,5 frente a 14,1. Por lo tanto, la resistencia siempre era mayor en el matadero que en el comercio minorista, lo que nos indicó de dónde procedía. Procedía de la granja. Verán, los animales procedían de la granja. Analizamos las bacterias. Eran muy resistentes. Ahora los seres humanos tenemos las mismas bacterias. También tenemos bacterias estafilocócicas en nuestro interior. Cuando manipulamos la carne y ésta pasa por la cadena alimentaria, procesándose, finalmente hasta llegar al minorista, se añaden bacterias procedentes de los seres humanos. Así que si la resistencia disminuye, eso significa que se han añadido bacterias menos resistentes. Si la resistencia hubiera aumentado de esa manera, eso significaría que se habían añadido bacterias más resistentes. Así que un experimento sencillo como este demostró que la resistencia procedía de la granja, y lo publicamos y se desató el caos. Pueden imaginarse lo enfadados que estaban los lobbies granjeros cuando afirmamos que podíamos demostrar que procedía de las granjas y que era una muy mala noticia. Básicamente, cuando se consume este producto con su antibiótico, las bacterias que se contraen son problemáticas. Ahora piensen en esto. Tienen un niño pequeño, y ese niño tiene una infección de oído. Vas al médico y te receta un antibiótico. La infección de oído mejora. Porque el antibiótico mata las bacterias. Solo mata esas bacterias. ¿O también mata todas las bacterias de tu cuerpo? Las mata todas. Entonces, ahora que estás tomando antibióticos, tienes menos bacterias de lo normal, ¿verdad? Y ahora supongamos que el niño bebe un vaso de leche o come un huevo, y hay salmonela en ellos, que entra en el cuerpo, y encuentra pocas bacterias con las que competir. Eso significa que puede multiplicarse fácilmente. Y las bacterias que están presentes están todas aturdidas, porque están tomando antibióticos. Pero a este nuevo que ha entrado con el vaso de leche o el huevo, no le importa el antibiótico. ¿Por qué? Se ha vuelto resistente, así que toma el control. De repente, el niño tiene diarrea. Ahora vas al médico y le dices, el oído está mejor, pero el niño tiene diarrea. ¿Qué hace el médico? ¿Le da un antibiótico? ¿Y reaccionará o no? No. Eso está bien, si eres un adulto tiene un cuerpo grande, y mucha agua en este cuerpo. Y si tienes diarrea, y te enfermas por eso, bueno, tienes una buena cantidad de reservas en tu cuerpo. Pero si eres un niño pequeño, entonces tus reservas se agotan muy rápidamente, solo por su tamaño. Si eres mayor y frágil, y tampoco tenemos resistencia, entonces, ¿quiénes serán los más afectados por el ataque de los antibióticos? Los niños pequeños y las personas mayores frágiles. Morirán como moscas.
y no habrá nada que podamos hacer al respecto. Por lo tanto, si surge una ola de nuevas enfermedades infecciosas, como el SARS, por ejemplo, o cualquiera de las que son muy prevalentes hoy en día, y no disponemos de medicamentos para tratarlas, ni de una capacidad inmunológica que funcione correctamente, entonces estaremos en problemas. Así que la solución para vivir en el mundo actual es mantener alto el sistema inmunológico. Eso significa no consumir aditivos en los alimentos, comer muchas frutas y verduras y evitar los alimentos acidificantes, como los productos de origen animal, y estarás mejor. El estofado de ternera incomestible. Bueno, la ternera se retiró aquí en Estados Unidos. Y en todo el mundo hemos tenido megaepidemias, en Suiza, en todas partes, asesinos por todas partes. No vivimos en la misma sociedad en la que vivían el abuelo y la abuela. Entonces, ¿qué dice la gente? La gente dice, bueno, tendremos que renunciar a estas carnes que son peligrosas. Pasaremos a las exóticas. Así que empiezan a cambiar a la carne de avestruz, que es una industria en auge. ¿Sabéis que estos animales son muy susceptibles al virus del ébola y cosas por el estilo? Cuando lo contraes, estás muerto. Estás muerto. Y luego, las bacterias que burlaron a los antibióticos comenzaron a causar estreptococos que provocaron la putrefacción de la carne del cuerpo y todo tipo de problemas. La malaria ha vuelto con fuerza. ¿Por qué? Porque el huésped, y no solo el huésped, sino también el portador, se han vuelto inmunes a los medicamentos que se utilizan hoy en día en todo el mundo. Así que ya saben lo que ha hecho nuestra ciencia en las últimas décadas. La ciencia ha concedido brillantemente a la humanidad una sentencia suspendida. Eso es lo que ha hecho. Ha introducido medicamentos que han mantenido a raya estas infecciones, hasta que los organismos han llegado a un punto en el que son resistentes a la mayor parte de lo que tenemos hoy en día. Y estamos al borde de lo que podría convertirse en una explosión de epidemias, porque los animales han empezado a burlar nuestros medicamentos. Y no es tan fácil desarrollar nuevos antibióticos potentes. Así que vivimos en una sociedad diferente a la de nuestros abuelos. ¿Qué tan seguros son los productos del mar hoy en día? La gente dice, bueno, yo voy a seguir consumiendo productos del mar. Aquí hay un mercado típico de productos del mar. Playas afectadas por problemas de salud. El Amazonas envenenado. El cólera vuelve a aparecer. Y entonces las focas comenzaron a morir por miles. Entre estos miles, comenzaron a aparecer en las playas, de zonas vírgenes, como por ejemplo, a lo largo de la costa oeste de África, sin industrias, sin nada. Y los animales comenzaron a morir como moscas. ¿Por qué? Entonces la gente decía, pero estos animales están desnutridos, por eso están muriendo. En realidad, estaban. Eso es lo que les estaba matando, la neumonía. Y si los miras, no parecen muy desnutridos. En absoluto. Pero hay ciertos productos químicos en el agua que no existían hace unas décadas. Por ejemplo, hay un producto químico en el agua llamado TBT, tributilestaño. Es un compuesto que se añade a la pintura de los barcos, los petróleros. Solo está permitido para los petróleros, pero pintan el petrólero para evitar que los percebes crezcan en el tanque de petróleo. Todos los demás deben ser raspados manualmente para eliminar los percebes. Pero este compuesto mantiene alejados a los percebes porque es difícil eliminarlo con un petrólero. Ahora bien, la concentración en el océano es muy baja, es decir, es increíblemente baja, pero a medida que se asciende en la cadena alimentaria, se concentra, y una foca puede llegar a tener hasta 50 microgramos por cada 100 gramos en su grasa. Entonces, lo que sucede es que la foca nada por ahí, normalmente bastante feliz y sana. No le pasa nada, y la toxina se almacena en su grasa. Y ahora hay una pausa en la pesca. Digamos que por 1 o 2 días los peces escasean o por algunos días. ¿De qué vive durante esa escasez?
de su grasa, así que quema su grasa. Y al quemarla, la TBT se filtra en el sistema sanguíneo. Y cuando está en el sistema sanguíneo, el sistema inmunológico se desploma, se va hacia abajo, y entonces las bacterias infecciosas entran, él no tiene ninguna resistencia, contrae neumonía y muere. Ahora imagina de dónde sacaron ese TBT. Del pescado que comían. Ahora imagina que empiezas a comer pescado con regularidad. Eso significa que ingieres los mismos compuestos que ingieren las focas, además de los PCB y todos los demás compuestos que contienen. ¿Dónde los almacenas? En tu grasa, y estás bien porque básicamente están fuera del camino. Los almacenas en tu grasa, y un día te enfermas, tienes una gripe normal, y te sientes mal, tienes un poco de fiebre, y estás acostado en la cama, y empiezas a arder, y te quedas en la cama, y no tienes hambre, y tienes fiebre. ¿Qué se quema para suministrar esa energía? La grasa. ¿Y qué ocurre con esos compuestos? Se filtran en la sangre. ¿Y qué le ocurre al sistema inmunitario? Lo deja fuera de combate, y entonces te pones muy enfermo. Entonces, de repente, en lugar de tener solo gripe y resfriado, empiezas a toser como un loco, y acabas con neumonía, eventualmente doble neumonía, y estás en el hospital, y todo el mundo dice, ¿saben que los virus son cada vez más resistentes? No, no, no. Los virus no se están volviendo tan resistentes. Nuestra capacidad para hacerles frente está empeorando. ¿Tiene sentido? Nuestra capacidad para hacerles frente está empeorando. Las personas que llevan un estilo de vida saludable y empiezan a perder peso, se ponen enfermas como perros. ¿Por qué? Porque todas esas toxinas acumuladas entran en el cuerpo y anulan el sistema inmunológico y se ponen enfermas y dicen, vaya, mejor vuelvo a mi dieta normal. La forma de hacerlo es reducirlo de forma lenta y eficaz, beber mucho líquido y bebidas desintoxicantes para eliminar esas sustancias del organismo y a partir de ahí empezar una vida con grasas limpias. Grasas omega 3. No te dicen que tienes que comer pescado para obtener omega 3. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿es eso cierto o no? Veámoslo brevemente. Veamos la situación general del pescado, el contenido de colesterol de varios aceites de pescado, y por ejemplo de la carne de res. La carne de res tiene 79 miligramos de colesterol, 115 el aceite de arenque, 73 el aceite de salmón, el aceite de sardina 106 y el aceite de hígado de bacalao 86. Así que el pescado tiene tanto colesterol como cualquier otro alimento. Si nos fijamos en las grasas omega 3, sí, son muy importantes, ayudan a disminuir la adherencia de las plaquetas, que son las células que forman coágulos en la sangre. Tienden a disminuir la presión arterial. Tienden a disminuir los triglicéridos séricos. Esas son las moléculas de grasa en la sangre. Si se produce un ataque cardíaco, pueden disminuir el daño muscular, y parecen disminuir la probabilidad de que los vasos sanguíneos se bloqueen después de una cirugía de bypass. Los omega 3 son buenos y saludables, y los necesitamos en nuestra dieta. Se nos dice que el pescado es la mejor fuente para obtenerlos. ¿Qué trastornos pueden beneficiarse de los omega 3? La artritis reumatoide, en ese caso querés tener un alto consumo de omega 3. Principalmente la enfermedad de Raynaud, la psoriasis, enfermedades gástricas e intestinales, como la enfermedad de Crohn, también enfermedades neurológicas como la depresión y la agresividad excesiva, carcinomas, es decir, cáncer, y diversas enfermedades pulmonares. Como saben, los omegas son muy buenos para la salud. Esta es la vía metabólica. El primer ácido graso que vamos a tratar aquí es el ácido graso alfa-linolénico.
Se trata de uno de los ácidos grasos esenciales que encontramos en las plantas. Y estos se convierten mediante una enzima, llamada delta 6 desaturasa, otra enzima llamada elongasa, y otra más, hasta obtener una grasa llamada ácido icosapentaenoico. El de aquí arriba, el ácido alfa-linolénico, es un ácido graso omega, y el ácido icosapentaenoico es otro. Ahora, este de aquí es el ácido icosapentaenoico. El ácido es el que se encuentra en el pescado. Este es el que se encuentra en las plantas, el alfa-linolénico. Así que las plantas tienen ácido alfa-linolénico, y el pescado tiene ácido icosapentaenoico. Por lo tanto, si quieres obtener ácidos grasos omega de las plantas, ese es el que debes consumir. Entonces, tienes las enzimas en tu organismo para convertirlo, según lo necesites, en eso. ¿Tiene sentido? Muy bien, el ácido icosapentaenoico es el que determina la fluidez de la sangre. Y si consumes demasiado, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Trombosis, accidentes cerebrovasculares, todo tipo de problemas derivados del exceso de ácido icosapentaenoico. Las plantas no tienen ácido icosapentaenoico. Y si fuera cierto el argumento de que tenemos que obtener nuestras grasas omega del pescado, entonces el mismo argumento debería ser válido para todos los demás animales del planeta. Eso significa que los elefantes y todos los ungulados del mundo, así como todos los herbívoros del mundo, deberían comer pescado. Pero no lo hacen. Consumen ácido alfa-linolénico y luego producen todo el ácido icosapentaenoico que el cuerpo necesita. Y, por lo tanto, nunca entrarías en una categoría de riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, trombosis u otras enfermedades similares. Entonces, ¿qué es mejor, obtenerlo de una planta o de un pescado? Obtenerlo de una planta, o si no. Si crees que Dios creó este mundo, tendrías que decir que Dios fue estúpido, porque no puso ácido icosapentaenoico en las plantas, que son la base de la cadena alimentaria. Puso alfa-linolénico en las plantas, y el alfa-linolénico no causa ningún problema. Es el otro el que causa el problema. De hecho, el alfa-linolénico es el que se utiliza no solo para producir ácido icosapentaenoico, sino también para producir todas las demás sustancias, como las prostaglandinas y todos esos compuestos que necesitamos. Esa es la base. Necesitamos el alfa-linolénico. No necesitamos el ácido icosapentaenoico como base para trabajar. No podemos trabajar hacia atrás, solo podemos trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué alimentos de origen vegetal contienen omega 3, ácido linolénico? Por ejemplo, las papas asadas, si nos fijamos en el mundo vegetal, los pepinos, y todas esas batatas. Los plátanos. Los aguacates de California, tienen 99, 74 de omega 3, etc. Eso no es muy alto. El pan integral tiene 11, ¿y hay otros que tengan más? Bueno, en realidad, sí. Si pasamos a los frutos secos, las verduras de hoja verde oscura, y las legumbres. Vaya, ahora estamos subiendo a 136, 353, 637 para la soja verde, y los aceites de soja, 927, vaya. Aceite de germen de trigo 938, nueces 1033, aceite de canola 1094, nueces inglesas 1703. ¿Y quién es el superrey del mundo? Semillas de lino, 7526. Así que si añades semillas de lino molidas a tus cereales, o a tu pan, o a lo que sea, ¿crees que vas a tener un déficit? De alguna manera lo dudo. Y no hay ningún animal que pueda competir con eso. Y estás obteniendo lo que necesitas, así que puedes obtenerlo de las plantas. No creas que no puedes obtenerlo de las plantas, y que tienes que obtenerlo del pescado. Evidencia que relaciona la contaminación del pescado con el cáncer.
En primer lugar, se han encontrado niveles elevados de compuestos pesticidas en el tejido mamario de pacientes con cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer muestra un aumento en la tasa de mortalidad por cáncer entre las personas que viven en zonas donde los peces presentan un número excepcionalmente elevado de tumores. Los peces tienen más cáncer que hace 50 años. Por ejemplo, al 30% de los pez gato del lago Erie se les detectó cáncer de hígado. Eso da bastante miedo. ¿Y los PCB? La exposición a los PCB en la población general proviene del pescado, y puede afectar al recuento de espermatozoides, la fertilidad. Las mujeres embarazadas están relacionadas con alteraciones en el tamaño del bebé al nacer, etc., debido a los PCB. Y los niños de 11 años que han estado más expuestos a los PCB antes de nacer muestran un desarrollo intelectual deficiente. Y usted podría pensar, bueno, yo como pescado de aguas profundas. Solo compro pescado de aguas profundas. Así que la gente compra pescado de aguas profundas, salmón de aguas profundas, pescado de aguas profundas. Bueno, ¿dónde está el mayor contaminante del océano hoy en día? Aquí están los pueblos árticos, que viven en estas zonas, lejos de cualquier industria. En riesgo, la dieta de los inuit está contaminada con pesticidas, PCB y otros venenos. Justo ahí arriba. Los niveles más altos que tienen estas personas porque esa es su dieta principal. Fascinante. Así que hoy hay un pescado con tumores típicos. New Scientist, parásitos para cenar. Por supuesto, los peces tienen un sistema inmunológico reducido. Por lo tanto, están contrayendo más parásitos que antes. Asesinos misteriosos acechan las aguas australianas. Nuevos parásitos que ni siquiera sabíamos que afectaban a estos peces. Y estos peces desarrollan una ganodia, es decir, no desarrollan ningún órgano sexual. También encontraremos otra cosa, que los niveles de aceite en los peces han disminuido desde los años 80 hasta los 90. Eso significa que los peces no almacenan energía como solían hacerlo en el pasado. Eso significa que, en general, están enfermos. Y así, hasta los años 90, encontramos un aumento, con un gran incremento repentino en 1988, de lo que llamamos atresia. Eso significa que estos animales empiezan a producir huevos, pero no tienen la energía necesaria para completar el proceso, así que se queda a medias. El mundo de los peces, desde los años 80, cuando las altas toxinas industriales empezaron a pasar factura, ya no es lo que solía ser. Siempre me preocupa un poco cuando salen ya fritos. Sí, así que parece que la estructura general de la alimentación en el mundo, la estructura de los corrales de engorde, la ganadería, el mundo de la pesca, es un problema. Y luego tenemos algunos acontecimientos nuevos y emocionantes. Cerebros locos, enfermedad de las vacas locas, y en los humanos se llama el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Y lo que causa esto, descubrieron, fue un prión. Hace muchos años comenzamos a dar conferencias sobre estos temas, y hace muchos años, pueden revisar cintas antiguas, empezamos a advertir que estas cosas se convertirían en epidemias. La gente se reía de nosotros, hablo de hace 12 o 15 años. Hoy en día, ya nadie se ríe. Enfermedad priónica, ¿qué es eso? Un prión es una proteína muy pequeña, que se encuentra en el cerebro. Millones y millones de proteínas, llamadas priones, viven en el cerebro, y la normal tiene forma de doble hélice, mientras que la anormal se aplana en láminas. Lo vamos a ver en un momento. Y de repente, los animales empezaron a volverse locos, el ganado comenzaba a golpearse la cabeza contra las paredes, luego empezaban a hacer espuma por la boca, se caían y enloquecían. Entonces, ¿qué pasó? Normalmente, los priones, que están representados aquí por estas pequeñas proteínas azules, se encuentran en el cerebro, entre las células nerviosas,
y cumplen funciones importantes para transmitir impulsos y otras actividades en el cerebro. Y, como he dicho, normalmente tienen esta estructura helicoidal. Están retorcidos de esa manera, pero en ocasiones puede ocurrir que un prión se vuelva anormal y se aplane en una lámina y se vea así un prión convertido. Y de repente es diferente. Se adhiere de forma diferente, su carga es diferente. Y en lugar de permanecer entre las células nerviosas de esta manera, se desplaza y se coloca sobre la célula nerviosa. Se acumula en la célula nerviosa. Más tarde cubre toda la célula nerviosa. Y esa célula nerviosa ya no puede intercambiar oxígeno y muere, y cuando muere, se reabsorbe y entonces queda un pequeño agujero donde estaba la célula nerviosa, y con el tiempo, muchas células nerviosas comienzan a morir. Entonces, todo el cerebro se llena de agujeros y empieza a parecerse a una esponja. Por eso se llama enfermedad espongiforme, como una esponja. Bovino significa ganado, encefalopatía espongiforme. El cerebro dentro de la cabeza significa literalmente ganado con cerebros esponjosos. Eso es lo que significa. Y dijeron, bueno, es una lástima para el ganado, pero afortunadamente no es tan malo para nosotros, solo significa que tenemos que comer más carne, porque todo este ganado va a morir, y entonces lo consumimos. En aquel momento, Major estaba en Inglaterra cuando estalló la epidemia. El mayor era el primer ministro, y dijo, no se preocupen, no hay problema, no les afectará, todo está bien. Espiegel no le creyó, y publicó una pequeña caricatura de él. He comido carne de vaca toda mi vida, y puedo asegurarles que nunca me ha causado ningún daño. Ahora bien, lo cierto es que dijeron, bueno, esto tiene que ver con el cerebro, y no afectará a la carne. No les pasará nada si comen la carne. La epidemia comenzó en los años 80. En 1992 alcanzó su punto máximo, y miles de ganados se vieron afectados. Se realizaron pruebas, y al final llegó al punto de que prácticamente todo el ganado de las Islas Británicas fue sacrificado, y la epidemia estaba bajo control a finales de los 90. Ahora bien, ¿qué ocurre? Observen que en el punto máximo de la epidemia, en 1992, estas eran las exportaciones de carne vacuna al resto de Europa. Así pues, en el punto máximo de la epidemia, en 1992, las exportaciones de carne vacuna se dispararon, y se triplicó en millones de toneladas a Europa. Como ves, tuvieron que sacrificar mucho ganado, y la gente tuvo que comer esa carne. No solo eso, lo que no se muestra en este gráfico es la enorme cantidad de harina de cadáveres, donde en realidad el ganado se declaraba no apto, se trituraba, se secaba, y ese producto se enviaba como alimento, que se utilizaba en toda la industria animal. Se utilizó en piscifactorías, en granjas avícolas, en todas ellas. Y así comenzaron a alimentar a estos animales con ello. Entonces, los peces comenzaron a sufrir lo que llamaban temblor. Y contrajeron la enfermedad del pescado loco. Y dijeron, pero seguro que no puede saltar la barrera de las especies. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob, esa fue la que empezó a aumentar en los seres humanos. Entonces dijeron, no te preocupes, incluso si un ser humano puede contraerla, tardará 80 años en desarrollarse. Y ya sabes, ¿a quién le importa? Después de 80 años ya no estarás aquí para preocuparte por ello. Y entonces los niños pequeños empezaron a morir. Los jóvenes empezaron a morir. Este tenía 21 años. Eso echó por tierra la teoría de los 80 años. Y en 1994, la enfermedad de las vacas locas se transmitió a los gatos. Verán, tomaron la carne y gran parte de ella se destinó a la industria de las mascotas, y las mascotas consumían su comida, y contraían la enfermedad de las vacas locas. Así que en 1994 ya no podían decir que no se estaba cruzando la barrera entre especies. Lo que ocurre es que cuando este prión anormal entra en tu sistema, y entra en contacto con un prión normal, el prión normal se vuelve anormal, como un efecto dominó. El primero golpea,
y a continuación, todos los priones se vuelven anormales, y entonces ya lo tienes. ¿Y con qué rapidez se puede desarrollar la enfermedad? Entonces los niños pequeños empezaron a morir, y se dieron cuenta de que tenían un problema. Y entonces dijeron, quemadlos. Así que quemaron todo el ganado de los campos. Pero, por desgracia, no se dieron cuenta de que eso no era suficiente para destruir un prión. Verán, los priones no se digieren en los intestinos, y no se destruyen con el calor. Son demasiado pequeños y compactos. Así que, la siguiente temporada, cuando este animal murió, la hierba creció un poco mejor porque había mucho fertilizante allí. El ganado vino y comió la hierba, y contrajo la enfermedad de las vacas locas. Entonces se dieron cuenta de que era mejor incinerar el ganado, lo cual era muy caro. Así que incineraron el ganado, pero para entonces ya había nacido el primer bebé con el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Así que los bebés nacían con ello. Aquí hay una resonancia magnética del cerebro de un joven de 17 años con síndrome de Jakob. Esa es la parte destruida del cerebro. Era una foto del mes de febrero de 2001. Los bebés pequeños con el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Y así, finalmente se dieron cuenta de que no podían alimentar a los seres humanos con eso. Y condenaron todo a ser incinerado. Pero, el pienso, ya se había exportado a casi todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron con la enfermedad? La exportaron, y todos los países dijeron que no era un problema. Primero dijeron, esta es la situación, esta es una vaca típica. Y todo lo que es rojo aquí, es donde hay 1000 millones de priones por gramo. Así que eviten todo lo que sea rojo. Eso es el sistema nervioso. Luego, si nos fijamos en lo que es amarillo, las glándulas, los intestinos y la médula ósea, tienen 1 millón por gramo. Así que quizá no deberíamos comer los huesos. Así que en Europa se aprobaron leyes que prohibían, por ejemplo, comer bife. Hay que separar la carne del hueso, y comer solo la carne, porque la carne tiene menos de 10 priones por gramo. ¿Cómo se hacen las salchichas? Lo metes en los intestinos, ¿verdad? Y mira eso, estás obteniendo 1 millón de priones por gramo, así que ahí había un problema. Entonces eso era un problema, y la leche también tiene 10 priones por gramo. Pero si se trata de un efecto dominó, ¿cuántos priones querrías que entraran en tu cerebro? Yo preferiría que no entrara ningún prión anormal en mi cerebro. Entonces, esto es lo que pasó. Empezaron a decir, solo usaremos la carne, y no usaremos nada más. Ahora bien, ¿cómo procesaron esto? Este es un mercado de carne típico en el mercado Smithfield de Londres. Así es como procesaban la carne. Sí, el hombre la está cortando con una sierra. Ahí está el cadáver. ¿Dónde hace el primer corte, antes de colgarlo para sacrificarlo? Justo por el medio. Justo por el medio. 2 mitades. Ahora bien, ¿qué utilizan para cortarlo? ¿No es una sierra de cinta? Así que ahora eso atraviesa directamente el área con 1000 millones de priones por gramo, y lo esparce por todo el resto. ¿No es un poco tonta la humanidad? Y de repente, la enfermedad de las vacas locas no se limitó a Europa, sino que también comenzó a aparecer fuera de Europa. Por cierto, esa es Euroupes, la prostituta que fue violada por Zeus, y se confirmó que era encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, todos empezaron a prohibir esa carne y a decir, no, nosotros solo consumimos nuestra carne, solo nuestra carne. Y la carne mortal, de repente era mortal, los huevos también eran mortales. Y Estados Unidos dijo, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Tienen algún problema ahora? Ya veo. ¿Tiene Canadá algún problema ahora? Sí. Entonces, ¿podría propagarse aún más la enfermedad de las vacas locas? ¿Sí o no? Solo hemos visto la punta del iceberg, y hubo una alarma en el sur de África, y a finales de los 90 se estaba propagando por todo el mundo.
Estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Entonces, pruebas podría determinar el riesgo de las ovejas locas. Se llama tembladera, cuando afecta a las ovejas. Y la tembladera es muy frecuente. Estuve en Islandia a finales del año pasado. Eso fue hace solo unos meses. ¿Y adivinen qué? Islandia tiene las normas más estrictas en cuanto a la importación de carne o cualquier producto animal. No utiliza ningún compuesto procedente de otros países, porque tienen unas normas muy estrictas para preservar su medio ambiente. ¿Y adivinen qué? En Islandia se produjo un brote de la enfermedad de las ovejas locas y tuvieron que sacrificar todo el rebaño de un granjero en particular. Me pareció muy interesante. Y así, incluso en ese país, a finales de los años 80, los médicos del Hospital Bá de Pensilvania realizaron la autopsia a 54 pacientes con demencia y descubrieron que el 5,5% había fallecido a causa de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, mientras que Estados Unidos afirmaba que el problema no existía en el país. En 1999 ya sabían, según se publicó en la revista Neurology, que era prevalente. Scientific American, 1995. Al parecer, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se ha transmitido mediante trasplantes de córnea, electrodos cerebrales, instrumentos quirúrgicos e inyecciones de hormona del crecimiento humano. Fascinante. Los anales de la Academia de Ciencias de Nueva York predicen o afirman que existen motivos suficientes para considerar una patogénesis similar para la enfermedad de Alzheimer. Y entonces empezó a surgir otra cosa. En 2001, acabábamos de superar la grave crisis de las vacas locas, que no ha desaparecido, sino que sigue latente bajo la superficie, a la espera de estallar. Cuando de repente se produjo esta tremenda conmoción televisiva. La tuberculosis conmociona a los ganaderos alemanes. Primero fue la crisis de la EEB. Luego tuvimos la crisis del alimento para cerdos, y ahora tenemos la tuberculosis. Y esta tuberculosis es transmisible a los seres humanos. Se pensaba que había desaparecido en Alemania hacía muchos años. Pero, de repente, la leche, la carne y todos estos productos vuelven a contener esta bacteria, y corremos el riesgo de contraer la tuberculosis a través de estos animales, y a continuación, la fiebre aftosa. Los animales, ovejas, cabras, todos estos cerdos, todas estas criaturas, también los animales salvajes empezaron a contraer fiebre aftosa. Y los más afectados de nuevo, fue Inglaterra. Inglaterra acababa de sacrificar a todos estos animales. Reimportaron nuevos animales, y comenzaron toda la industria de nuevo, cuando de repente se produjo una epidemia de fiebre aftosa. Muertes en las granjas. Y esto ocurrió hace poco tiempo. ¿Qué tuvo que hacer Inglaterra? Pues bien, Inglaterra tuvo que sacrificar todas las vacas, cerdos, y demás animales de toda Inglaterra. Y aquí pueden ver las imágenes. Fue horrible. Y aquí estaba el matadero mientras volvían a quemar cientos de miles de ganado con fiebre aftosa. Y Europa se negó a importar la carne de Inglaterra. Ahora bien, esta es una historia fascinante. El resto del mundo también se contagió de fiebre aftosa. Hubo brotes por todas partes. Se propagó por Australia, por el sur de África. El brote fue prácticamente universal. ¿Qué hicieron los demás países? Los demás países dijeron, bueno, eso es ridículo. Inglaterra está loca. ¿Por qué matar a todos estos animales y deshacerse de todo ese capital? Hay una forma mucho más fácil de lidiar con esta enfermedad. Y eso es lo que hicieron los demás países. Crearon enormes granjas de cuarentena, y pusieron en cuarentena a cientos de miles de cabezas de ganado con fiebre aftosa. Y luego los inmunizaron a todos.
Los inmunizaron. Y finalmente se controló la situación y se resolvió el problema. Así que se inmunizó a todo el rebaño. Ahora bien, ¿qué hace la inmunización? La inmunización, como su nombre indica, hace que uno sea inmune. ¿Es así? Eso es lo que hace la inmunización. Hace que uno sea inmune. ¿Elimina el vector, la causa? No, solo te hace inmune a la causa. Ahora pensemos en esto. Si el ganado no estaba inmunizado y contraía la fiebre aftosa, ¿sabías que ese animal estaba contaminado? ¿Es cierto o no? ¿Y qué hicieron con él? Como hicieron aquí en Inglaterra. Lo sacrificaron, lo quemaron y desapareció. Si esa enfermedad no está presente en los demás animales, significa que ninguno de ellos la tiene, ¿verdad? Ahora todos están inmunizados. ¿Sabes si son portadores o no? No. Así que, cuando lo comas, buen provecho. Buen provecho. No mata a los humanos. Dicen que no mata a los humanos. No lo hace. Solo provoca ampollas, y llagas en la boca, y una gripe terrible. Eso es todo. No es tan grave. No te mata. Así que no es demasiado problemático. Pero, si seguimos por este camino, al final podremos tener transferencia de plásmidos entre bacterias y otros organismos, y estos podrán crear nuevas cepas de brotes problemáticos, como SARS y todo eso. ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Mantener viva una industria para que podamos comer mientras criamos superasesinos? ¿Sabías que se esperan brotes que podrían acabar con ciudades enteras? ¿Sabías que se espera eso? ¿Por qué? ¿Solo para seguir comiendo lo mismo que antes? Ya hemos visto en las primeras clases que la dieta más saludable del mundo es una dieta rica en alimentos vegetales. Y de hecho, la mayoría de los animales del mundo se alimentan principalmente de alimentos vegetales. ¿Cuántos problemas evitaríamos si renunciáramos a los productos animales? Es increíble. Nos beneficiaríamos en todos los aspectos. Si renunciáramos a las mantequillas, tendríamos un mejor sistema cardiovascular. Si elimináramos la carne, no estaríamos expuestos a los riesgos a los que están expuestos todos los demás, y tendríamos una capacidad mucho mayor para hacer frente a cualquier cosa que se nos presente. No estoy diciendo que no te vayas a enfermar, estoy diciendo que tendremos una capacidad mucho mayor para sobrevivir. Estamos en un estado de animación espeluznante, solo esperamos y oramos. Esta es nuestra peor pesadilla. Y así comenzó a extenderse por todo el mundo. Y la humanidad, con sus medicamentos, está creando una bomba de tiempo, que tarde o temprano explotará. Yo. Encefalopatía espongiforme bovina. No, solo tengo una fiebre aftosa normal, y voy a exportarla a todo el mundo. Me gusta este tipo, es interesante. Está comiendo una hamburguesa típica. Pero sabes que puedes comer una hamburguesa que sabe tan bien como esa, con una hamburguesa vegetal. A veces ni notarías la diferencia, y otras veces sabría mejor. ¿Y qué nos cuesta a nosotros, en los días que vivimos, con todo el conocimiento culinario que hay en el mundo para cambiar la hamburguesa y reducir nuestro riesgo? ¿No tiene sentido eso? La vida sin carne de vaca. Revista Time. Tiene esta foto maravillosa, con todas esas verduras, y planteaba las siguientes preguntas. ¿Pueden los alimentos vegetales sustituir a la carne? ¿Dónde está la carne? La respuesta es sí, pueden. Pero la decisión de si queremos hacerlo o no, es nuestra. Así que lo que he hecho en esta conferencia, es mostrarles la situación actual en el mundo, para ayudarles a tomar esa decisión. Sea cual sea esa decisión, es asunto suyo, y solo suyo, porque nadie puede decirle cuál es su deber. Pero si tienes los datos, ¿no tienes algo en lo que basar tu decisión? Eso es lo que he hecho. Te he dado los datos. Ahora puedes tomar una decisión.
Mañana, cuando volvamos a reunirnos, trataremos algo que no te puedes perder. Porque muchos de vosotros diréis, bueno, está bien, pero la conferencia de mañana, bueno, digamos que no se la pierdan. Se llama Absolutamente Increíble. Y luego hay otra que sigue a la anterior y que pone todo en perspectiva para que dejemos de sentirnos miserables y nos sintamos alegres, porque miramos las alternativas y vemos lo que nos espera. La vida es realmente magnífica, y nadie debería permitir que la dieta nos haga sentir miserables. Sabes, algunas personas creen que obtienen puntos especiales cuando se torturan a sí mismas con comida miserable. ¿Has conocido a personas así? Andan por ahí con cara larga y son extremadamente conscientes de su salud y a veces también muy críticas. No tenemos por qué sufrir. Sufrir es una estupidez. ¿Creéis que Dios creó al hombre para que sufriera? En lo que respecta a la dieta. ¿O dijo que era bueno, que era muy bueno? ¿O qué dijo? Dijo que era bueno, que era muy bueno. Así que, si no es muy bueno, debemos estar haciendo algo mal. No se pierdan las conferencias de mañana. Veremos qué hay que hacer, cómo evitar los problemas. Gracias por escuchar.